bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos aquí nuevamente como cada semana para compartir la información que tiene que ver, que está vinculada con la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Le mandamos un cariño al Padre Jorge, ya pronto vuelve a estar con nosotros. Esta semana tenía otras cosas que hacer, así que muy pronto vamos a volver a tenerlo aquí en la mesa para compartir un poquito las informaciones que presentamos, ¿no? Los temas que presentamos. En esta semana quiero proponerles hablar de y con la Fundación Surcos del trabajo que se hace con la comunidad y para la comunidad, tendiendo redes, armando tramas que nos ayudan a sanarnos de nuestras enfermedades, pero buscando en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca las enfermedades y de qué manera como sociedad podemos vivir mejor, con más salud? Después quiero presentarles también, o queremos presentarles en este programa, al Padre Eguía Seguí. Él va a estar con nosotros, el Padre Enrique, para hablar del Sínodo de Buenos Aires. El Sínodo de Buenos Aires que está desarrollándose y que está haciendo su camino hasta 2020. El año próximo, en 2020, la Arquidiócesis de Buenos Aires va a cumplir sus 400 años de vida y lo celebrará y lo está celebrando con este sínodo. Y él, como vicario de pastoral, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario de pastoral de la Arquidiócesis, nos va a contar, ¿no? Y vamos a charlar un poco con él sobre las etapas de este sínodo y el documento preliminar que se ha dado a conocer hace muy poquitos días. Y por último vamos a hablar de la misión a la que todos estamos llamados, de la que todos podemos ser protagonistas, como en el caso de la doctora Sandra Navarrete, que ha recientemente viajado a una misión Wichí. Ella es médica, es neonatóloga y ha estado compartiendo con las comunidades originarias de la Argentina un trabajo también en salud, pero fundamentalmente de acompañamiento, ¿no? Y de presencia, de misión de la Iglesia, de misión solidaria de la Iglesia. Así que, como verán, tenemos mucho para ver. En un momento, después de esta pequeña historia que quiero presentarles, ya estaremos charlando con la doctora Alejandra Sánchez Cabezas y con el sociólogo Manuel Aguilera. Ellos forman parte de la Fundación Surcos para hablar de la salud y del trabajo que todos podemos hacer para mejorar la salud en nuestras comunidades. Ahora les presento a esta hermosa mujer de 80 años que trabaja también para estar con otras personas, para ayudar a otras personas de su misma edad. Ciao Edda, sono Sofia, come va? Come stai? Senti, ti fa piacere se con Nadia veniamo a trovarti stamattina fra un'oretta, mezz'ora, un'ora circa? Purtroppo ho avuto la perdita di una figlia e in quell'occasione in ospedale ho conosciuto amiche della comunità di Sant'Egidio che mi hanno confortato e aiutato, e quindi mia figlia mi ha lasciato l'eredità delle amicizie della comunità di Sant'Egidio, e da allora io ho cominciato a fare volontariato per la maggior parte per aiutare gli anziani. Fare servizio con Sofia e con i tanti anziani che ho incontrato in questi anni è un'esperienza bellissima. Non credevo di trovare un così grande entusiasmo, voglia di vivere. È bello trasmettere ai giovani, anche con la memoria del vissuto, la voglia di andare avanti, di fare cose belle, cose buone, come quella di tener compagnia agli anziani, perché gli anziani gradiscono questo rapporto con i giovani.
A volte i giovani li fanno pure sorridere, no? Sofia è veramente una forza della natura. Insieme a Sofia ho incontrato tanti anziani soli. Per la maggioranza sono di più le cose per cui devo ringraziare il Signore, come quella di avere una buona vecchiaia, per cui posso aiutare i miei coetanei che hanno più bisogno di compagnia, di conforto, ed è una cosa che fa bene al cuore. Noi giovani spesso siamo rassegnati, non abbiamo tanta fiducia nel futuro, tanta speranza, invece proprio in Sofia e negli anziani come Sofia ci fanno capire che è possibile costruire, che è possibile cambiare le cose. Sono sicura che Gesù mi aiuta quando io faccio queste cose, andare incontro agli anziani, confortarli. Perché lo preghiamo anche tutti insieme? Perché siamo sicuri che Lui ci aiuta me a fare questo servizio e aiuta gli altri ad essere confortati. Bienvenidos Alejandra y Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito de charla. Muchas gracias por invitarnos. En principio, bueno, queríamos preguntarte, Alejandra, ¿qué es Surcos? ¿Cómo nace? ¿No? ¿Cuál es el fundamento, el sustento de la asociación? Bueno, Surcos es una asociación civil que este año cumple 20 años y que en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar con la salud, pero para poner en evidencia cuáles son las cuestiones sociales y las formas de organización que se manifiestan como problemas de salud. Entonces colaboramos con las comunidades en donde estamos para que aprendan a organizarse y a resolver sus propios problemas de salud, afrontando las causas primeras, digo, aquello que produce es eso que nosotros estamos viendo, no la última causa de la cadena, sino aquello que produce que aparezca la enfermedad en una comunidad. ¿Y cómo surge? Porque me imagino que no surge de la nada, ¿no? Sino que todo proceso tiene sus semillas, su fundamento. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurre? Porque me parece que se te ocurre a vos, ¿no? Sí, arrancar con este proyecto. Sí, en realidad varias cosas, ¿no? Uno es, hay un momento en el cual esto aparece y se empieza a tomar forma, pero hay muchos momentos previos también y en realidad yo había vivido fuera del país, había estado trabajando un año en Francia, yo soy ginecóloga de origen y había estado haciendo ginecología de alta complejidad. Y cuando volvimos acá al país, bueno, después nacieron mis hijos y en el 99, o sea, justo hace 20 años, el país ya se estaba cayendo a pedazos y en mi contexto, en mi entorno, parecía como que la gente no se daba cuenta. Que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Entonces, bueno, yo al principio me enojo bastante, es una de mis reacciones, me enojo y entonces me peleaba con algunas personas y en un momento dije, bueno, yo tenía mis hijos y la verdad es que ya había aprendido que a los hijos uno no les enseña lo que dice, sino lo que hace con su vida. Y entonces le dije a mi marido que teníamos dos opciones, o nos íbamos del país o que alguno de los dos hacía algo para evitar, digo, desde el lugar en que cada uno está, evitar lo que estaba pasando o por lo menos atemperar un poco el dolor de lo que estaba pasando. Es raro, ¿no? Porque digo, no a todo el mundo se le ocurre salir a hacer algo por los otros cuando la situación también por ahí era crítica para uno, o por ahí uno tiende a quedarse en la propia comodidad y no salir a romperse la cabeza para hacer algo por otros. Sí, en realidad difícil. Yo creo que, bueno, justo este fin de semana estuve en un congreso en Mar del Plata y cuando venía escuchando podcasts, antes te contaba fuera del aire, y eso me hizo pensar algunas cosas y yo creo que mi partida de ajedrez, porque era lo que te contaba era de un juego de ajedrez, mi partida de ajedrez empezó cuando yo era muy chica porque mi abuela materna era muy pobre. Yo vengo, yo soy de la Argentina que fue un paraíso para muchas personas. Mi abuela materna no sabía ni leer ni escribir, era muy pobre, vino a España como muchos otros abuelos y abuelos, y ellos vivieron siempre en la pobreza. Entonces, a mí me encantaba escuchar sus historias porque era como
como determinadas personas luchan y luchan y luchan y luchan y tenían, además, nada, como, qué sé yo, digo, y viene muy al caso ahora por cosas que estamos viviendo, ella me decía que cuando estaba embarazada de su primer hijo no sabía por dónde le iba a salir su hijo. Total ignorancia. Total ignorancia, y que además ella tuvo muchos hijos, y además, bueno, yo después, mucho tiempo después aprendí que era lo que le pasaba, y que ella de verdad no quería tener tantos hijos, pero no sabía cómo hacer. Entonces, la realidad es que yo creo que ahí ya me plantó la primer semilla. Entonces ahí empezamos, yo tenía algunas ideas, digo, que porque yo era docente universitaria, digo, había tenido muchas experiencias de organización de distinta índole, entonces sabía que tenía que trabajar con las comunidades. Eso, yo sabía que no podía ir a enseñarle a otro, porque no se enseñan las cosas, sino se construyen juntos, ¿no? Digo, estas personas que además quieren ir a enseñarle a un pobre cómo salir de pobre, es tremendo, porque además, en realidad, a mí nadie me enseñó, a mí me dieron las oportunidades y me dieron las posibilidades de salir adelante. Entonces, yo sabía que tenía que trabajar con las comunidades, y de ahí en más todo sale solo, porque las comunidades te enseñan, te obligan, te empujan, te confrontan con tus propios límites. Entonces, bueno, me tuve que poner a estudiar otras cosas, porque los médicos no sabemos. Los médicos sabemos de enfermedades en personas. Claro. Y no sabemos que la enfermedad en una persona es la manifestación de muchas otras cosas. Entonces, sabía que sola no podía, armamos un equipo, empezamos a trabajar, al principio éramos muchos médicos, después vinieron más personas de las ciencias sociales, y así Surcos, bueno, fue creciendo, y básicamente estos 20 años fueron de enorme aprendizaje, de una enorme construcción colectiva, y un poco, además, una vez que vos salís de este espacio, cuando empezás a ver ya no podés dejar de ver. Y entonces, bueno, ya después no tenés retorno. ¿Por qué Surcos? Porque surgió eso, al principio no teníamos ni nombre, y después, bueno, empezamos a trabajar, nuestra primera experiencia fue en Santiago del Estero, y después al poco tiempo nosotros estábamos trabajando con referentes de comedores comunitarios, y fue en un momento que, bueno, de mucha crisis y de mucho conflicto, y que se cortaron los abastecimientos para los comedores. Entonces, además, nos quedábamos sin respuesta y ahí fue cuando incorporamos, porque el tema en ese momento de la desnutrición era un tema muy grave, y entonces incorporamos un ingeniero agrónomo y empezamos a trabajar con huertas comunitarias, y bueno, y la huerta es eso, digo, hay un surco, hay gente que cava, hay gente que siembra, necesitas agua, necesitas tierra, necesitas semillas, y surge, pero surge de una cuestión colectiva. Claro. Entonces, y además porque en definitiva vas haciendo surcos, pero las cosas van surgiendo de esta cuestión colectiva, entonces no es uno solo que va a resolver nada, sino son surcos que vas armando. Que van armando. Decías, ingenieros agrónomos, médicos, también sociólogos como Manuel. Sí. ¿Cómo te incorporás vos a la asociación? Y yo estoy trabajando en Surcos ya hace varios años, yo entré en el 2014, en ese momento estaba a mitad de camino de mi formación como sociólogo, así que Surcos fue un poco como mi segunda escuela. Todo lo que conceptualmente aprendí en la universidad lo aprendí a implementar prácticamente con Surcos. Además, pude aprender de un equipo interdisciplinario que no solo venía de las ciencias sociales, sino, por ejemplo, de otras ramas de las ciencias sociales también, pero de las ciencias de la salud. Y algo que aprendí en Surcos fue que no alcanzaba con las buenas intenciones, no alcanzaba con querer ayudar y querer dejar un granito de arena, sino que ese trabajo había que hacerlo bien, había que ser muy rigurosos, había que tener una pericia técnica que nos permitiera transformar de verdad, que no fuera solamente ir a hacer una anécdota, una acción solidaria, sino entender que los procesos de transformación social requieren de saber cómo hacer eso. Y me formé, a la vez que me formaba como sociólogo, me formé trabajando con comunidades, y hoy eso es algo que atraviesa mucho el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? La idea de tener una rigurosidad técnica, que nosotros podamos trabajar en el proyecto que trabajo yo, por ejemplo, que trabajamos con problemas ambientales en villas de la ciudad, trabajamos mucho con cartoneros, trabajamos mucho con cooperativas, pero que también teníamos que poder trabajar con gobiernos, teníamos que trabajar con la burocracia estatal, teníamos que poder transformar esos procesos que al final son los que garantizan derechos, porque en Surcos en algún momento nos vamos y dejamos ese surco para que emerjan todas esas semillas, pero después los que sostienen esos procesos son el Estado, son las organizaciones comunitarias, son las escuelas, son los comedores, son las personas que siguen estando ahí.
Entonces ese trabajo había que hacerlo bien. Claro, porque al principio, bueno, vos cuando fuiste hablando me contestaste la pregunta, pero yo me preguntaba seguramente lo que se estaban preguntando ustedes. ¿Qué hace un sociólogo en una institución que ayuda o que se propone dar respuestas o ayudar a encontrar las respuestas a una comunidad que sufre, ¿no? Y bueno, más o menos tratando de buscar las estrategias o básicamente armando un plan de acción desde la sociología también, analizando qué es lo que pasa. Desde ahí es que donde ustedes trabajan. Los problemas de salud son problemas sociales. Claro. La gente no se enferma más o menos únicamente porque haya una determinada bacteria en el agua. La bacteria puede estar, pero si el agua no es potable, porque no están los servicios de salud garantizados, porque no están los servicios públicos, o la gente se enferma por cómo son las relaciones sociales en esa comunidad, o porque el ambiente está contaminado, puede haber más médicos o menos médicos, que el problema no se va a resolver. El problema se va a resolver si hay médicos que trabajan con trabajadores sociales, que trabajan con la escuela, que trabajan transformando la infraestructura pública, y nosotros lo que hacemos es eso, es entender que la gente se enferma más o menos por una cuestión social. Es un problema social. No quiere decir que no trabajemos de manera interdisciplinaria con actores del sistema de salud, por ejemplo. Hacemos eso, trabajamos mucho con médicos, trabajamos sobre la dimensión sanitaria y biológica de los problemas sociales, pero hay algo que influye mucho más que tiene que ver con cómo vive la gente. Por ejemplo, el programa donde estamos trabajando en Villas de la Ciudad. Nosotros no podemos resolver el problema de la contaminación curando a la gente del asma que se agarra. Tenemos que trabajar con los cartoneros, tenemos que trabajar con los sistemas de recolección. Nosotros estamos trabajando con tres ministerios diferentes del gobierno de la ciudad para resolver este problema. ¿Cómo es el programa que ustedes están trabajando? Nosotros, en nuestro programa se llama Comunidades Protagonistas sin Basura y estamos tratando de resolver el problema de los residuos, de la contaminación por residuos en villas. Y lo que nos damos cuenta, por ejemplo, el viernes pasado tuve una reunión con gente que viene trabajando en la Villa 31, donde hay un problema muy parecido y las estrategias que están implementando son muy similares, porque las respuestas ya están en las comunidades en general. Nosotros no venimos a traer nada nuevo, venimos a hacer ese hilo que junta y que hilvana todas esas soluciones que por ahí están desconectadas. Y acá lo que estamos haciendo es trabajar con las comunidades, con las escuelas, por ejemplo, para que empiecen a separar el material reciclable, con los cartoneros para que empiecen a juntar diferenciadamente y mejoren sus condiciones de trabajo, con las cooperativas, porque entendiendo que el problema hay que resolverlo desde múltiples dimensiones. Pero también estamos trabajando con el gobierno de la ciudad, estamos trabajando con empresas privadas, entendiendo que este es un problema que hay que resolverlo de forma interdisciplinaria y de forma interministerial y trabajando de forma intersectorial. Claro. Yo quería agregar dos cosas, digo, porque si no a veces, y quizás no, yo voy a sumar a la confusión, pero es medio abstracto lo que hace Surcos, pero yo quería contar una cuestión histórica que me inspiró Manuel, que digo, esta disputa o tensión entre la cuestión médica y más social viene de 1800. Digo, ya en ese momento un sanitarista, Virchow, dijo que la salud es política y la salud es social, digo. Entonces, y la política es salud a gran escala, decía Virchow. Y por otro lado, en ese momento que además se estaba descubriendo el bacilo de Koch y se estaban descubriendo los bacilos más importantes, se peleaban a muerte, porque hay gente que puso su pasión y en un momento uno muy enojado dijo, ¿ah, sí? ¿Así que vos me vas a decir a mí que lo único que enferma a la gente es el bacilo? Y se tomó un vaso de agua contaminado lleno de vibrio cólera, que es lo que produce cólera. Bueno, no se enfermó. ¿Por qué es esto? Digo, y yo les puedo contar ahora 5 ejemplos. Digo, ustedes saben que en Argentina en este momento se está triplicando la sífilis congénita. No es un problema que no haya tratamiento. Están incrementándose los casos de tuberculosis. El embarazo no intencional en la adolescencia es un problema médico. Digo, hay medios para resolverlo. El consumo de alcohol, el consumo problemático de sustancias. Los problemas en el envejecimiento. Digo, bueno, por supuesto que tienen una dimensión médica, claro que tienen una dimensión médica, pero no son problemas que se resuelven solo desde la medicina. Entonces, mientras no dejemos de ver eso, vamos a dar respuestas parciales a problemas complejos, parches. Entonces, digo, hay un gran pensador latinoamericano que ya falleció, Carlos Matus, que decía: las universidades tienen disciplinas, los estados tienen sectores, pero la gente tiene problemas.
y necesitan que se les resuelvan los problemas. Entonces, Surcos lo que intenta es unir los distintos sectores y las distintas disciplinas para resolver los problemas. Porque con esto cierro, digo, yo que vivo en una casa con calefacción, con una frazada, con auto, con comida todos los días, puedo tener angina y voy al médico y se me resuelve la angina, digo. Pero cuando el problema de la salud es constante, porque no tenemos acceso a agua segura, porque la casa es fría, porque se inunda, porque hay contaminación en el aire. Porque hay contaminación en el aire y en la tierra, y encima yo voy al médico y los médicos me hacen pensar a mí que yo soy responsable, lo único que se logra es que yo cada vez me sienta más impotente. Claro. Porque encima de todo lo que me pasa, soy responsable de todo lo que me pasa. Es tremendo. Entonces, por lo menos yo creo que lo primero que hace Surcos es decir, mira, a vos te tocó jugar una mala jugada, pero vos no sos responsable de esto. Y me parece que con eso solo, digo... Sí, es mucho, es muchísimo. Y es algo, yo querría que alguien me lo dijera alguna vez, claro. ¿Qué otros programas, con qué otros programas o frentes, ¿no?, están trabajando? Y en este momento estamos además con 2 programas de cuidado de cuidadores para personas que trabajan con gente en situación de calle y con víctimas de violencia y de abuso de niños, digo, porque esas también son cuestiones como muy difíciles de abordar, y las personas que trabajan con estas personas... Para los cuidadores. Para los cuidadores, para los trabajadores que trabajan con esas comunidades. Tenemos otro proyecto de asesoramiento, 2 proyectos de asesoramiento para grandes donantes, para que puedan de alguna manera mejorar el impacto y tener esta visión un poco más amplia, digamos, no estas cuestiones como más puntuales, sino que tengan una mirada más sistémica y que sus inversiones en el tiempo puedan tener mayor impacto social. Tenemos un programa de envejecimiento activo y de capacitación también para cuidadores, para personas de tercera edad. Y me parece... Y tenemos una línea fuerte también en primera infancia. Hay 2 programas, uno en Matanza y otro en Misiones, con una comunidad en Vía Guaraní, trabajando para fortalecer las condiciones de cuidado de la primera infancia. Sí, enorme. ¿Y cómo se organiza el trabajo? Me imagino que son muchos profesionales, gente capacitada, que no sé si son voluntarios, rentados, ¿cómo organizan el trabajo? Nosotros trabajamos con rentado, digo, como un poco dijo Manuel, nuestro trabajo es muy profesionalizado. Claro. Tenemos una deuda para nosotros y para los voluntarios de empezar a incorporar voluntarios, pero a los voluntarios hay que acompañarlos, hay que capacitarlos, y nunca tenemos resto para hacerlo, pero la verdad que es una cosa que queremos hacer. Y lo que hacemos es, hacemos un diagnóstico de base en todos los lugares, identificamos a los referentes locales, identificamos un poco lo que decía Manuel recién, las prácticas los saberes de la comunidad. Claro, que ya son un camino avanzado. Okay. Y, sí, sobre eso los vamos fortaleciendo y los vamos como trabajando en conjunto. Claro. Sí, todos nuestros programas surgen de identificar una problemática. Por ejemplo, en este caso que te contaba es la contaminación ambiental, pero puede ser el embarazo adolescente, puede ser la violencia de género. La violencia de género es un eje que atraviesa muchos de nuestros programas. Conformamos un equipo interdisciplinario. Nuestros programas duran como mínimo 3 años. Nuestros programas más largos han llegado a durar 8 años. Son de largo aliento. Y sí. Claro. Son de largo aliento, pero para transformar condiciones estructurales de desigualdad en salud no es nada, digamos. Nosotros sabemos que los procesos de transformación reales son lentos. No se puede transformar en un fin de semana las condiciones estructurales de desigualdad que hacen que una comunidad viva en malas condiciones de salud. Es un trabajo lento, es un trabajo constante y que tiene que estar siempre pensando en el largo plazo. Y siempre nuestros proyectos terminan también. Nosotros creemos que hay un proceso para intervenir y trabajamos para garantizar que ese proceso sea sustentable en el tiempo, pero creemos que entre 3, 5, 8 años es tiempo suficiente para dejar capacidad instalada, capacitar a los servicios de salud, capacitar a los mismos actores, empoderar a los referentes y líderes comunitarios, a las escuelas, a todos los que están trabajando en esa comunidad que quedan después de que nos vamos. Y que se van encastrando con otras cosas, claro. Porque, por ejemplo, en Escobar, donde nosotros trabajamos muchos años con distintos programas, uno de los programas era de violencia, se capacitó a todo el personal del hospital, que surgió a través de una encuesta de lo que la gente le preocupaba, y nosotros, a raíz de eso, después armamos una mesa de abordaje con Fiscalía, con Justicia y con otros, y el hospital siguió trabajando esto, y justo
justo la semana pasada me comentaban que en el último año, digo, a través de La Guardia, con una capacitación en trauma de otra organización, se detectaron por lo menos 6 mujeres en riesgo que se salvaron, digo, en alto riesgo, que se salvaron por todo este tejido que se había armado. Surcos nació hace justo 20 años, cuando se avisoraba una crisis profunda. Y hoy estamos nuevamente atravesando un proceso de crisis económica que nosotros lo vemos en el cotidiano, cómo eso impacta sobre el tejido social. No es gratuito que haya una crisis económica. Vemos cómo vuelven a aparecer más situaciones de violencia, más situaciones de necesidad. Eso lo vemos en el territorio. Y el otro día comentábamos con Alejandra cómo las crisis son momentos muy dolorosos y nuestro primer instinto es hay que salir de la crisis, pero las crisis también son momentos para pensar. Son momentos para pensar cómo queremos construir instituciones diferentes, cómo queremos construir comunidades diferentes para reforzar esos vínculos de solidaridad. Y entonces es un momento interesante para repensar qué proyecto de salud queremos para nuestro país, qué proyecto de salud queremos para las comunidades con las que trabajamos y para poner eso en marcha. Alejandra, Manuel, gracias por estar con nosotros, por este ratito y por todo lo que hacen en realidad, que es mucho más que este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos en un momentito nada más con más Semanario Orbe 21.